es un líder y el entrenador también es un líder. A veces ocurre que los jugadores sobreestiman su conocimiento. Nosotros debemos influenciar en los jugadores, sobre todo en los que son tomadores de decisión, para que en la cancha ellos tomen la decisión que corresponde. Hasta es preferible, en lugar de confrontar con el jugador, que lo viva, que viva la experiencia. En el deporte de conjunto, la figura del capitán ocupa un rol fundamental. Es el líder dentro del vestuario, la referencia del grupo, la voz a escuchar. En el rugby, esa importancia es aún mayor y muchas veces su liderazgo está a la par con el del entrenador. ¿Qué pasa cuando el liderazgo es compartido? ¿Cómo conviven en el rugby el entrenador y su capitán? Entrenadores, Marcelo Loprea, plano. Vos fuiste capitán de tus equipos y como entrenador tuviste capitanes. Y el capitán es una figura en el básquet, sí es una figura importante, por supuesto, pero no toman decisiones. Además, en el juego, el entrenador de básquet está pegado a la línea. Sí. Yo tengo muchos minutos para pedir en un juego, cambios ilimitados para hacer. Por lo tanto, tengo posibilidades de malear la estrategia, la táctica. Y el jugador está muy pendiente de las decisiones que vos tomes. Y en el rugby vos tenés el entrenador a la hora del juego en una cabina arriba y prácticamente el que toma las decisiones es el capitán. ¿Cómo convivís con eso desde el juego en sí y desde el tema de la autoridad? ¿Cuándo se confunden? Sí, muy bueno. ¿Cuánto se puede confundir este tema de a quién escucho? Claro. En definitiva, ¿quién es la última palabra? Nosotros, a diferencia por ahí de otros deportes, como vos decís, el capitán, cuando está dentro de la cancha, tiene la máxima importancia. Lo que yo hacía en ese momento cuando entrené a los Pumas era tener entre 6 y 7 jugadores que fueran representativos, por supuesto, incluían al capitán y al subcapitán. El capitán era el que tenía la última palabra en la cancha, pero había algunos jugadores que por ahí se acercaban, cuando por ahí había tiempo muerto, se acercaban para decir, mirá, me parece que estamos viendo esto, tal, otra. Y nosotros también aportábamos cuando ocurría ese tiempo muerto, pero finalmente la decisión la toma el capitán. Si había que patear los palos, había que patear afuera, el capitán era el que la tomaba. Ahora, estaba en nosotros, por ahí, preparar su cabeza para que tomara la mejor decisión. ¿Y cuándo lo hacíamos? Cuando estábamos entrenando, cuando le mostrábamos los videos. Ahí es donde nosotros debemos tratar de influenciar en los jugadores, sobre todo en los que son tomadores de decisión, para que después en la cancha ellos tomen realmente la decisión que corresponde. Ahondaba en esa pregunta o en esta cuestión porque creo que de los deportes de conjunto es el que más marcado tiene este tema. Sí. Yo soy de la posición que el capitán debe tener la última palabra, pero previamente con un trabajo de análisis muy grande y de explicación también muy grande hacia el capitán cuando tenés opiniones divergentes. Algo que decía Magic Johnson era, el jugador no siempre tiene que estar de acuerdo con el entrenador. Totalmente. Pero al final tiene que hacer lo que el entrenador dice. Totalmente. Y eso es algo que a mí me sirve cuando tengo grupos más inmaduros, más jóvenes o con menos roce, porque el jugador, como cualquier persona, lo que no le gusta y no soporta es que no sea escuchado. Es que se subestime su conocimiento, claro, o su inteligencia, o su aporte. Claro, exactamente. No que no le hagas caso. Necesita ese momento, necesita saber que vos tenés el tiempo suficiente y la atención suficiente para que te escucharlo diga, mirá, y para atenderlo. Claro, si yo voy a defender a Carlos Delfino por detrás de los bloqueos, me va a tirar 3 puntos. Yo lo conozco. Y que vos le digas, no, mirá, es una decisión que tomo yo prefiero que él tome el tiro de 3 puntos y no que si vas por delante no se esté generando juego para los demás. Punto. Claro. El jugador ya sabe que él puede no estar de acuerdo con vos. Es verdad, pero a veces ocurre, también me ha pasado, que los jugadores sobreestiman su conocimiento. Y a veces hasta es preferible, en lugar de confrontar con el jugador antes de un partido,
¿viste? En la preparación, lo que sea, que lo viva, que viva la experiencia. Para que después, no, viste que yo te dije, no es llegar a eso, sino, bueno, te das cuenta que hay algunas cosas que ya las he vivido, o que las he experimentado, o que las he estudiado, o lo que fuera, y me parece que va a ser así. Hay imágenes que llamaron mucho la atención, de Manu Ginóbili con su entrenador Popovich en los Sepulcros, Sí, ¿no? sí. Estamos hablando de dos eminencias, Monstruos, cada uno en lo suyo. totales, sí. Popovich lleva 20 años en la franquicia y todos sabemos la ascendencia que tiene, nadie puede dudar de la autoridad de Popovich ni de la idoneidad. Y fíjate cómo son las diferencias de un deporte a otro, que si en su momento se viralizó tremendamente en un minuto que Manu agarra la tabla y explica una situación, Popovich mira, y para el mundo del básquet fue toda una cosa increíble. Todo el mundo hablaba de eso. Cuando debería ser algo absolutamente normal que un jugador pueda tener una interacción ahí y que pueda opinar o decidir alguna situación. No sé si decidir, en el básquet es relativo, seguramente Manu habrá consensuado con el entrenador esas cosas. Pero digo, por eso